Hola a todos. Esta enseñanza estuvo dentro del marco del Seminario de Vida en el Espíritu que se celebró en Lorquí, en la parroquia de Santiago Apóstol, el fin de semana del 26 al 28 de enero de 2024 y trata sobre el pecado y la salvación. Yo empezaría con una afirmación un tanto paradójica. A ver, el pecado existe porque Dios nos ama. Atención, no es que el pecado sea fruto del amor de Dios, sino que si Dios no nos amara, no nos habría dado libertad. Por otra parte, si Dios nos hubiera dado libertad, pero sin amor, en cuanto infringiéramos alguno de sus mandamientos, seríamos inmediatamente exterminados. Por tanto, si pecamos es porque nuestra libertad es fruto de su amor y podemos permanecer en el pecado porque Dios ama a cada una de sus criaturas y no destruye nada de lo que ha creado. Quiero enfocar el problema del pecado desde la libertad porque es fundamental. El pecado lo podemos definir como toda acción u omisión de palabra o de obra que va en contra de nuestra naturaleza. El catecismo lo define como una acción contra los mandamientos de Dios. Es decir, Dios a través de sus mandamientos nos muestra cuál es nuestra naturaleza, que podemos resumir en que si en la enseñanza anterior se nos habló del amor de Dios, que hemos sido creados por amor y para amar. Los efectos del pecado son terribles porque es como un veneno. Y da igual si yo sé que estoy tomando veneno o que no. Da igual si yo tengo conciencia de pecado o no. Esa acción u omisión de palabra o de obra que va en contra de mi naturaleza acabará haciéndome daño. Si yo tomo cianuro, me voy a envenenar igual si sé que es cianuro que si no lo sé. Por eso tenemos que ir a la raíz del pecado para evitar realizar actos u omisiones que vayan en contra de nuestra naturaleza y que nos hagan daño. Por eso quería enfocarlo desde el problema de la libertad. Hay un falso concepto de libertad en nuestro mundo. Libertad es hacer lo que yo quiera. Pero nosotros desde la antropología y desde la teología cristiana sabemos que la libertad siempre va unida a la verdad y al bien. Si yo, en uso de mi libertad, escojo el bien, siempre conservaré mi libertad y siempre seré libre. Pero si yo, en uso de mi libertad, escojo el mal, voy a terminar perdiendo la libertad. Y esto lo puedo poner con un ejemplo muy sencillo. Si yo, en uso de mi libertad puedo elegir entre tomar drogas y no tomarlas. Si elijo no tomar drogas, conservaré mi libertad porque las drogas no van a crear en mí ninguna adicción. Pero si elijo, en uso de mi libertad, elijo el mal, es decir, tomar drogas, entonces lo que ocurrirá será que la droga producirá adicción en mí y por tanto me quitará la libertad. O por ejemplo, si yo escojo decir una mentira y sale bien y no me descubren, pues entonces seguiré mintiendo para eludir alguna responsabilidad, etcétera, etcétera. Y eso creará también en mí una adicción. Iré perdiendo la libertad, porque al final el mentiroso se cree sus propias mentiras y vive en una realidad que no existe. Por tanto, la libertad va unida, en virtud de la cual podemos pecar, la libertad va unida a la verdad y al bien. ¿Quién es el supremo bien? ¿Quién es la suprema verdad? Nosotros no creemos que el bien sea una fuerza del universo que junto con el mal influyen sobre nosotros, tiran de un lado, tiran de otro. No. Nosotros no creemos que el bien y el mal sean conceptos o fuerzas abstractas. Creemos que el bien y el mal son alguien. Creemos que el supremo bien es alguien. Creemos que la suprema verdad, la suprema belleza es alguien, que es Dios. Y también creemos que el mal es alguien. Pero en nuestro mundo no se cree en el bien y en la verdad. En nuestro mundo se cree, como ya he dicho antes, que el bien y la verdad son conceptos relativos que cada uno puede interpretar como quiera, que dependen del momento, de la circunstancia, de la situación, dependen de la época, dependen de lo que cada uno piense o de lo que cada uno crea. Se llama relativismo y no es cierto en absoluto. El relato del pecado original nos da mucha luz
acerca de este misterio del mal y de por qué pecamos. Adán y Eva vivían en comunión con Dios, trataban con él cara a cara, hablaban con él sin problema de ningún tipo. Luego, después del pecado, es cuando se tapan, es cuando se esconden. El relato del pecado original no es un relato alegórico, no es puramente literario, es real. La Iglesia cree que es un hecho histórico. Los detalles podrían variar, podrían ser otros, pero tenemos al pecado original como un hecho real e histórico. Es un pecado que se ha transmitido, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no por imitación, sino por propagación. Y el relato del pecado original en el capítulo 3 del Génesis nos arroja mucha luz. Es decir, nosotros tenemos a Adán y Eva viviendo en el paraíso, y de todos los árboles, ¿cuántos árboles podría haber en el jardín de Edén? De todos los árboles podéis comer menos de uno. Esto es nuestra vida, o sea, nuestra historia. Cuando nos prohíben algo, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que nos prohíben. En ese panorama se introduce el personaje de la serpiente, que es un personaje en principio extraño, del que no se nos había hablado antes. Este personaje, el demonio, el diablo, Satanás, como lo quieras llamar, es el que introduce el mal. ¿Cómo? No coaccionando, porque el poder del enemigo, de Satanás, no nos puede coaccionar, pero sí puede sugerir en nosotros, mediante creando imágenes, conceptos falsos, etcétera, etcétera, puede sugerir que puede sugerir nuestra desconfianza hasta Dios. No moriréis, sino que seréis como dioses. Entonces, esa soberbia que es inducida a Adán y Eva es lo que les hace pecar, y es también lo que nos hace pecar a nosotros. El supremo bien no es algo, es alguien, Dios. El mal también es alguien, es Satanás, el diablo, el enemigo. El mal, por tanto, no sale de nosotros, no está en nuestra naturaleza. Es inducido, es provocado, pero no está dentro de nosotros. No es natural que salga el mal de nosotros. Es lo que nos viene a decir la teología católica, apoyada en la palabra del Génesis, de toda la revelación. Nosotros estamos hechos para amar y ser amados. Así que no piensen nunca, pues, no tengo remedio, nunca voy a cambiar, siempre voy a caer en lo mismo, porque eso no está en tu naturaleza. Eso ocurre cuando oímos otras voces que no son las del Señor. Por eso el lema de este encuentro viene muy, muy a cuento con lo que estoy diciendo, ¿no? Ojalá escuchéis hoy su voz, porque no debemos escuchar otras voces. El mal no sale de ti, tú eres bueno, Dios te creó por amor, Dios te creó para amar y ser amado. Todo esto lo corrobora el Señor, por ejemplo, en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, es decir, quiere acabar con nosotros, con el ser humano, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira, es decir, toda mentira proviene del diablo. No proviene de ti, ni de tu naturaleza, ni de lo que tú eres. Proviene del diablo. Te invito a que leas 2 de Corintios 12:7. San Pablo vivió toda su vida con lo que él llamaba un aguijón en su carne y decía: es un ángel de Satanás que me abofetea. Está claro que San Pablo hablaba de esto que estamos hablando nosotros. El mal viene, la tentación viene del diablo siempre, no surge de nosotros. Pero San Pablo encontró una oportunidad de ser santo y de ser humilde en esto. Dice: es un ángel, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría, para que no sea soberbio. San Pablo encontró en esa lucha una oportunidad.
El diablo es muy fuerte porque es un ser espiritual y no está sujeto a las limitaciones de la carne, a las limitaciones del tiempo y del espacio. Pero Dios siempre va a ser más fuerte. La prueba está en cuántas veces Jesús expulsó a los demonios que tenían poseídas a las personas. Y en el Evangelio de este domingo, los demonios saben quién eres. Dice, sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Y esto nos tiene que llevar a otra reflexión. El demonio era un ángel de luz, era Luzbel, el más hermoso, el que mayores cualidades tenía, el que más cerca estaba del Señor. Y siendo así, habiendo contemplado la gloria de Dios en el cielo, con todos sus ángeles y los santos, dijo, no serviré a ese ser débil de carne que tú has construido, a esa criatura débil que no merece que yo le sirva. Soberbia. El mismo pecado que él indujo a cometer a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Desconfiar de Dios. No moriréis, solo que seréis como él, si coméis del fruto del árbol del bien y del mal. El diablo se puede introducir en el paraíso porque Dios no lo ha destruido. Para él sería muy fácil, pero Dios no destruye nunca a ninguna de sus criaturas. Y esa es el consuelo que tenemos que tener, ¿no? Que por muy mal que vayan las cosas, por mucho pecado que tengamos, Él siempre está esperándonos. Y la existencia del diablo nos tiene que llevar a una conclusión. Si el diablo, aun habiendo contemplado a Dios en toda su gloria, y ha podido pecar, ha podido negar, ha podido rebelarse, negar a Dios, etcétera, etcétera, nosotros, que somos criaturas mucho más débiles y mucho más limitadas, no lo tenemos todo ganado hasta que no alcancemos la santidad. En cualquier momento se puede venir todo abajo. Pensad en Judas Iscariote. Judas Iscariote era apóstol del Señor. Judas Iscariote predicó el Evangelio. Judas Iscariote curó enfermos. Judas Iscariote expulsó demonios. Y al final vendió a Cristo por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Estamos inmersos en una batalla espiritual contra las asechanzas del diablo, contra sus tentaciones, contra esas mentiras. El diablo es mentiroso y padre de la mentira. Tenemos que tener clara cuál es nuestra lucha. San Pablo nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra el marido, la mujer, contra los hijos, contra los compañeros de trabajo, contra los hermanos del grupo, no es contra la sociedad, no es victimizarme porque me han herido, me han mirado mal, desconfío de los demás. No, no es contra la carne y con la sangre, es decir, no, nuestra lucha no es contra otros. Nuestra lucha es contra los espíritus del aire, como dice Efesios 6:12. Por tanto, mi prójimo no es mi enemigo, mi prójimo de carne y sangre no es mi enemigo. Ha podido tener heridas, ha podido ser presa de un malentendido, ha podido ser víctima de una circunstancia. Yo tengo que amar porque es lo que está en mi naturaleza. En mi naturaleza no está murmurar, despreciar, odiar. Porque si hago todo eso, estoy atentando contra mi propia naturaleza. Los 10 mandamientos son muy claros. Nos muestran lo que quiere Dios de nosotros. Pero porque Él sabe, porque nos ha hecho, sabe muy bien cuál es nuestra naturaleza y para qué estamos hechos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros somos muchas veces unos desconocidos para nosotros mismos. Por lo tanto, ese combate, esa batalla, no es contra tu prójimo. El combate es dentro de ti, es no escuchar la voz del enemigo y acercarte a vivir en Cristo. Como decía también San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Dice todo, efectivamente, Dios lo puede todo. Porque ya sabes que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que la situación está muy mal, sabemos que la distinción entre el bien y el mal
se ha borrado totalmente. Sabemos que la mentira se ha enseñoreado de la vida social. Sabemos, bueno, es que ya lo previó el Señor. En Juan 12:31 o en Juan 14:30, él lo llama el príncipe, a Satanás lo llama el príncipe de este mundo. Jesús lo tiene previsto todo. Jesús es consciente de esto. Es como, no seamos como los discípulos que veían a Jesús durmiendo en la barca y dice, Señor, que nos hundimos, ¿no? Él lo tiene todo previsto. Él lo sabe todo. Y si permite las cosas es porque sacará un bien mucho mayor del mal que está presente. Así que no nos desesperemos y preocupémonos en librar esa batalla contra nosotros mismos. Bueno, y para hablar de la salvación, mirad, yo era como el barón de Münchhausen. No sé si conocéis ese personaje, era lo que conocemos como un fantasma. Era un varón del siglo XVII, XVIII en Alemania, que decía, pues sí, en una batalla maté yo solo a más de 1000 hombres y los corté la cabeza. Y en una ocasión salté por un precipicio, pero me fui volando y caí y no me hice nada. Un fantasma, porque era todo mentira lo que contaba. Y una de las fantasmadas del barón de Münchhausen era que un día estaba cabalgando y de repente cayó en un terreno, en una ciénaga o en arenas movedizas. Total, que él con su caballo se iban hundiendo poco a poco, hasta que se le ocurrió la brillante idea, tenía el pelo largo, entonces digo, si cojo mi pelo y tiro de mí hacia arriba, saldré. Y dijo, efectivamente, tiré de mi pelo y salí. Mentira. No podemos salir del pecado, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Sería como el varón de Münchhausen, ¿no? Pues no, tiene que venir alguien a salvarnos. El enemigo es muy fuerte, pero Dios lo es más. ¿Y cómo nos trajo Dios la salvación? Pues por medio de su Hijo, por medio del sacrificio en la cruz. Su mandamiento nuevo es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, entregando la vida en la cruz. Y en la cruz vemos dos cosas. En la cruz vemos dos cosas. Primero, las consecuencias de nuestro pecado. La muerte, la tortura del inocente, porque nuestros hermanos también pueden ser inocentes de aquello que les achacamos o del daño que les hemos hecho con nuestro pecado. Y por otra parte también el gran amor que nos ha tenido Dios para entregarnos a su Hijo hasta dar la vida por nosotros. Pero esa salvación se puede perder. Él nos ha comprado, la redención es redemptio, es decir, volver a comprar. Nosotros nos hemos vendido al enemigo y Cristo con su sangre nos vuelve a comprar y vuelve a hacer que nosotros seamos dueños de nuestra propia vida. Pero esa salvación se puede perder. Yo tengo que obrar en consecuencia para ganar esa santidad que me llevará al cielo. Porque si no, podré caer como cayeron Luzbel, como cayó Judas Iscariote. Y esa salvación que yo ya tengo porque la adquirió Cristo para mí, y esas obras que tengo que hacer en consecuencia, no las puedo hacer solo. Jesucristo dejó precisamente a la Iglesia, a su Iglesia, para darnos los medios para mantener esa salvación y poder llegar al cielo y poder ser santos. Y además, la Iglesia, tenemos la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o como dice la traducción de la Conferencia Episcopal, el poder del pecado no la derrotará. Por tanto, si el poder del pecado no va a derrotar a la Iglesia, tenemos que permanecer en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y acudir a los sacramentos, que son la presencia de Cristo en nosotros, que son los que nos van a ayudar en nuestra lucha, en nuestro combate espiritual. Tenemos de nuestra parte a uno que es más fuerte que el demonio, que es más fuerte que el diablo. Pero claro, necesitamos su presencia a través precisamente de los sacramentos que Él nos dejó.
Pues nada más, espero que sea gracia para vosotros esta enseñanza y que el Señor os bendiga.